Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a iniciar algunos videos de la última unidad del programa, es decir, de la unidad 5, que es los procesos psicológicos y su relación con lo social. Acá, al hablar de los procesos psicológicos, me voy a referir sobre todo, me voy a referir tanto a los individuales. Los procesos psicológicos siempre son individuales, pero sabemos que bajo el sostén de las representaciones mentales individuales se generan procesos de significación que son abstractos también, digamos, que son simbólicos y que son compartidos, como dijimos anteriormente, en instituciones por consenso e identificación por una gran cantidad de personas o hasta por una sociedad. Entonces, bueno, vamos a hablar de los procesos psicológicos en su aspecto individual y de los procesos psicológicos que soportan o sostienen estos niveles de significación colectiva. En esta oportunidad, el máximo nivel, digamos, simbólico o de significaciones que una sociedad puede tener, al menos hasta ahora que se haya conceptualizado, que es el imaginario social, que es un concepto que acuñó y desarrolló sobre todo Castoriadis. El imaginario social lo va a dar a través de lo va a dar la profesora scripta, Lila Lucas. Conmigo van a ver los temas previos. Bueno, en este primer video voy a desarrollar sencillamente para no hacer tan pesado el video para subirlo, vamos a ver un punto de partida de todo esto, que ya lo mencioné cuando hablé de grupo. Este punto de partida es como lo define Pichon, al sujeto de las necesidades. Esta definición surge como contrapartida dialéctica de el concepto de sujeto de la pulsión. Para Freud, el sujeto del que él hablaba, si bien él no lo define de esta manera, ¿no es cierto? Es un modo de entenderlo nosotros. Él define, es decir, el sujeto con el que trabaja Freud es el sujeto de la pulsión, es decir, es aquel que está, en definitiva, determinado o está sujetado, ¿no es cierto?, al devenir y al procesamiento que cada uno realice de la pulsión de vida y la pulsión de muerte y de los montos de pulsión de vida y pulsión de muerte que cada uno tenga. Es decir, la pulsión es ustedes ya lo vieron en la unidad 2, es una versión humana del instinto animal. ¿Por qué digo una versión humana? Porque el instinto animal solamente en general para satisfacer esa fuerza, el objeto que va a satisfacer siempre es el mismo. Las aves migratorias nacen con esa capacidad, no es algo que aprendan, y es parte del instinto de ir cuando comienza el frío, de ir a zonas cálidas y viceversa, en aquellas aves que hacen ese tipo de migraciones. Y las hacen tan filogenéticamente, es decir, es propio de la especie realizar ese viaje. En cambio, el ser humano, si bien tiene, desde el punto de vista de Freud, está marcado por estos instintos, él lo denomina pulsiones porque hay variaciones. Estas marcas filogenéticas propias de la especie no siempre se satisfacen de la misma manera, sino que hay diferentes variaciones, aunque en general estas variaciones para Freud implicaban algún tipo de patología.
Esto en términos muy generales, ¿no es cierto? O sea, a ver, no estoy sentenciando a Freud por esto que estoy diciendo. Bueno, para Pichon-Rivière, él reemplaza porque esta pulsión, si bien su devenir depende en gran medida de la experiencia, también lo vieron en las series complementarias, y de la situación externa, para Freud lo importante era lo que sucedía internamente. Entonces, Pichon plantea que no, él se resiste a pensar en esto y dice que de ninguna manera es así, que la experiencia del sujeto es más importante que esta marca. Entonces, el motor ya no sería para Pichon-Rivière la pulsión, sino sería la necesidad. Entonces, para Pichon-Rivière hablamos del sujeto de la necesidad. Esta necesidad, en principio, él desarrolla dos contradicciones, que también yo ya las mencioné, así que ahora lo digo rápidamente. Una contradicción interna, que es la contradicción necesidad-satisfacción, y una contradicción externa, que es la de sujeto-contexto. Como ustedes ven, todo está marcado en Pichon por contradicciones de tipo dialécticas, de las cuales esas contradicciones se resuelven a partir de alcanzar una síntesis. ¿Por qué hablamos de contradicción interna? Porque la necesidad es interna en el sujeto, es decir, ese desequilibrio que lo moviliza es interno. Y la satisfacción, la vivencia de satisfacción, también es interna, no es externa, también es interna. Entonces, esa es una primera contradicción. Y una segunda contradicción es sujeto-contexto. ¿Por qué? Porque esta primera contradicción lo moviliza, plantea Pichon, hacia el afuera, hacia el contexto. Es aquello que el sujeto nace en un estado de indefensión, por lo tanto requiere del mundo externo para poder sobrevivir. Inicialmente lo requiere de una manera de vida o muerte, posteriormente lo va requiriendo de maneras, por supuesto, mucho más socializadas. Entonces, esta contradicción interna lo moviliza a relacionarse con otros, por eso la importancia, por eso un principio es parte del principio organizador interno de la constelación necesidad-objetivo-tarea. Entonces, una vez que el sujeto ha sido movilizado, debe ir a obtener el objeto que va a restablecer ese equilibrio que se produjo producto de la insatisfacción o de la presencia de la necesidad, para, una vez obtenido ese objeto, internamente restablecer el equilibrio y alcanzar la satisfacción. Esa contradicción sujeto-contexto tiene que ver con la idea de que el ser humano tiene que salir a transformar la realidad, tiene que salir para obtener ese objeto, tiene que salir a transformar. Pichon, cuando habla de necesidades, habla de necesidades primarias, es decir, alimentarse, reproducirse, protegerse, pero esas necesidades primarias en el contexto, en el afuera, se ligan a objetos diversos, a objetos que hoy están dentro de la sociedad. Por lo tanto, lo que plantea Pichon es que estas necesidades, al localizar ese objeto, y a fuerza de repetición, son objetos que ofrece la sociedad, entonces se objetaliza, dice Pichon, es decir, adquiere la forma de ese objeto. Por lo tanto, en próximos o en los sucesivos desequilibrios, lo que va a aparecer no es una necesidad de tipo primaria, va a aparecer, dice Pichon, un deseo, es decir, el deseo de ese objeto que está en ese mundo externo. Entonces tiene que salir a transformar la realidad para poder obtener ese objeto. Cuando hablamos de transformación, hoy no estamos hablando
de un sujeto primitivo que tiene que salir a cazar. En principio, la transformación hoy, por ejemplo, sería tener trabajo, sería obtener el dinero suficiente para poder comprar los alimentos, para poder calefaccionarse, para tener protección, etcétera, etcétera. Este sería el sujeto de las necesidades y este sería el concepto central. Ustedes van a ver en el Power que hay una mención muy breve que lo digo ahora sencillamente para que sepan por qué está puesto ahí. No está desarrollado en los textos, pero esta idea de necesidad primaria, bueno, de alguna manera, aunque Pichon lo salve planteando que esa necesidad subjetalicia se transforma en un deseo, lo cual no es del todo equivocado, pero de todas formas, todavía sigue ligado a lo primario, ¿no es cierto? Entonces, a lo elemental, un poco podríamos decir a lo filogenético. Marx habla de otro, esto lo menciona Heinrich Heller, y lo digo para salvar un poco esta noción del sujeto de la necesidad. Marx plantea que las necesidades siempre son sociales. Es decir, que las necesidades sociales, que son aquellas que por la mayoría de una sociedad es percibida como las necesidades que, siendo satisfechas, van a lograr hacer que esos sujetos tengan el sentimiento de pertenencia a una determinada clase social, son el piso. Es decir, las necesidades para Marx siempre son sociales, porque son el piso de la cual el sujeto parte. El sujeto para Marx no parte de las necesidades primitivas. Las necesidades primitivas no son, es decir, es como decir, bueno, a ver, está bien, hoy iba a decir, por ejemplo, la necesidad dentro de lo que es la alimentación, o podría ser la sed, bueno, sería como que la necesidad en realidad es de agua, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que parte de ahí para adelante son necesidades que no tienen que ver con lo primitivo. Digo, el agua hoy, nos venden el agua, entonces nos venden diferentes tipos de agua y agua de distintos lugares del mundo. Entonces, bueno, no sería el mejor ejemplo hoy, pero la idea es esa. Para Marx, para Pichon, las necesidades no cambian socialmente. Lo que cambia es el objeto que satisface esas necesidades. Para Marx, por ejemplo, las necesidades son sociales, porque el sistema, ¿no es cierto?, social, dice que tiene capacidad de ir generando, a partir de la generación de diferentes objetos, va generando en el sujeto necesidades. Esto no se contrapone directamente con la teoría de las necesidades. Yo creo que esta visión de Pichon de hablar del sujeto de las necesidades perfectamente puede ser ayornada con estos otros elementos. Bueno, hasta acá el sujeto de la necesidad.